Vamos a Génesis capítulo 22. Amén. Vamos a ver Génesis 22 del 1 al 14. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces, quiero hablarte esta mañana de un principio muy sencillo, muy poderoso, y a veces en medio de lo sencillo también es complicado a veces de cumplir, ¿no? Y es entregar lo que más amamos. Amén. Entregar aquellas cosas que nosotros tal vez más apreciamos y más tenemos aferradas en nuestras manos y nos es difícil soltarlas. Amén. Entonces, Dios está demandando a Abraham algo muy preciado para él. Por eso comienza diciendo aquí esta palabra: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, imagínate, estamos aquí en el capítulo 22 de Génesis y viene Dios tratando acerca de la vida de Abraham y su familia desde Génesis 12, ¿no? O sea, van 10 capítulos hablando de una cantidad de cosas que han sucedido en la vida de Abraham y de su familia. Y si nada más vemos el capítulo 21, ¿qué vemos allí? Vemos cómo Dios le promete a su hijo y fuera de eso, ellos empiezan a luchar con esa realidad de que va a venir un hijo en medio de su vejez, porque recordemos que Sara y Abraham estaban cerca de los 100 años, imagínate, ya habían vivido un siglo y van a tener un hijo por primera vez. Es algo completamente sobrenatural, salido completamente de lo normal, y esto es lo que pasa allí con ellos. Y dice acá la palabra también que sucede la situación con Ismael cuando echa Abraham a Agar y a Ismael de su casa, ¿cierto? Debido a las disputas que habían allí entre estos dos niños y fuera de eso también entre las dos madres, ¿no? Entre Sara y Agar. Y también sucede el caso de Abimelech cuando Abraham hace un pacto allí con este hombre, y recordemos todo eso allí en el pozo de Erseba. Bueno, varias cosas pasan allí en la vida de Abraham, tremendas, podríamos decir, de algunas de más trascendencia que otras, pero de todos modos importantes. Y viene una situación que no deja de ser importante. Una situación demasiado exigente, demasiado fuerte. Como he dicho hace un momento, el Señor le da un hijo en la vejez. Duró 25 años esperando ese hijo. 25 años allí como luchando en su corazón si lo que Dios había prometido era verdad o no, si de pronto realmente ellos iban a tener las fuerzas para tener ese hijo, si iba a venir de otra manera. Entonces fue una cantidad de cosas, 25 años. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo es esperando el cumplimiento de una promesa? Y no sé cuánto tiempo llevas tú esperando el cumplimiento de una promesa de parte del Señor. Pero a veces esas promesas nos parecen como muy dilatadas en el tiempo y como que no se van a cumplir, pero sí se van a cumplir en el momento preciso, en el momento exacto de Dios. Se van a cumplir, se van a cumplir. Y es lo que vengo a decirte en esta mañana: no ceses de orar, no ceses de creer que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Amén, se va a cumplir. Y dice la palabra que efectivamente se cumplió y vino la promesa envuelta en este hijo precioso llamado Isaac. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y es como si Dios dijera aquí en la palabra: probó Dios, y pone tu nombre allí en lugar de Abraham. Probó Dios a Manuel, probó Dios a Vilma, probó Dios aquí a mi hijo Isaac, probó allí a Liz, probó a Isabel, probó Dios a Edwin, a cada uno de nosotros. Nos prueba el Señor, nos coloca en una situación en donde se tiene que determinar qué está primero en nuestro corazón: o lo que Dios nos dio
o Dios que fue el que dio? ¿Cuál de las dos cosas ocupa el primer lugar? ¿Lo que Dios nos dio o Dios mismo? O Dios mismo. Y ese es el punto que yo quiero tratar en esta mañana. Amén. Dios nos está sometiendo a prueba. Nos está sometiendo a prueba. Nos está diciendo, ¿quién está primero? ¿Quién está primero? ¿Lo que yo te di o yo mismo que fui el que te di las cosas? Y dice aquí, probó Dios a Abraham y le dijo. Entonces comienza de una manera muy particular y muy sencilla. Y le dijo a Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que es una prueba personal. Es una prueba cara a cara. Están allí Abraham y Dios. Y Dios llama por nombre propio a Abraham. Y Dios te está llamando a ti con nombre propio. No está diciendo allá el montón que está no sé dónde, vengan para acá. No, está diciendo Lisbeth, está diciendo Isabel, está diciendo Sergio, está diciendo Edwin, ven cara a cara conmigo. Y estamos siendo puestos a prueba. Estamos siendo puestos a prueba. Y lo más importante de todo es que Abraham dijo, heme aquí, y es lo que cada uno debemos responder. Padre, aquí estamos. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Amén. Aquí estoy, dispuesto a lo que tú me digas. Y dice el versículo 2. Y dijo ¿quién? Dijo Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Entonces el Señor empieza a demandarle lo más preciado que él tenía, su hijo. Como les he dicho en otras oportunidades, si hubiera dicho nada más su hijo, dame tu hijo, de pronto Abraham se hubiera excusado en ofrecerle entonces a Ismael, ¿cierto? Pero no, dijo tu único, Isaac, y con nombre propio. ¿Sabes una cosa? En este día, en este tiempo profético para tu vida y para mi vida, Dios nos está pidiendo con nombre propio lo que quiere de nosotros. Específicamente, ¿qué quiere de nosotros? Amén. Está diciéndolo. No está diciendo, dame algo, dame cualquier cosa. No, dame esto. Y cuando digo esto en esta mañana, tú sabes perfectamente a qué se está refiriendo Dios. Yo lo sé. Yo sé a qué se está refiriendo Dios en mi caso particular. Pero en tu caso particular, ¿a qué se está refiriendo Dios? Y está siendo muy específico. Dame esto, lo único, lo que amas. Amén. Y dice la palabra, y vete a tierra de Moría. Tierra de Moría, ¿qué es? Una región montañosa. O sea, una región que tenía varias montañas en esa región. Moría. Y dice la palabra, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Y era lo que decía el Señor a mi corazón. Hay una región, hay un momento, podríamos representar, esta región podría representar un momento específico que el Señor está mostrando y diciendo, va a venir un monte particular, un momento crucial, un momento y un lugar específico, muy específico de parte mía, dice el Señor, en donde tú debes ofrecer lo que más amas, donde debes entregar eso que quieres. Y dice el Señor, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué obediencia la de Abraham! Y ahí es donde se prueba la fe, porque hay mucha gente que dice tener fe, pero no demuestra que realmente tiene fe. ¿Qué quiere decir eso? Que solo creen, pero la fe se demuestra en la obediencia. Amén. Recordemos eso, lo hemos dicho una y otra vez. Nuestra fe se demuestra en la obediencia. Porque si yo digo tener fe, pero no hago algo que sea consecuente a eso que digo que creo, no estoy teniendo fe, solo estoy creyendo. ¿Sí? Como dice la palabra, ¿crees en Dios? Muy bien haces. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ellos saben quién es Dios, pero ¿sabes por qué tiemblan?
¿Y sabes por qué ellos no son contados como seres salvos? Porque sencillamente no obran en obediencia a esa fe. Creen, o sea, creen, sí creen en Dios, creen que existe Dios, pero eso no los hace salvos. Ellos creen que existe Dios, pero no tienen la voluntad para obedecer a Dios, para rendir su voluntad al Señor y decir, con esto demuestro que creo en Dios. Amén. Y tú y yo estamos siendo llamados en este tiempo a demostrar más que hablar, a decir las cosas, pero a demostrarla con hechos. Amén. Que la palabra que hemos creído realmente la apliquemos y la demostremos. Amén. Y eso es lo que el Señor está probando en este día. Y está poniéndonos contra la pared y diciéndonos, ¿qué tanto realmente estás dispuesto a obedecer? ¿Qué tanto realmente estás dispuesto a demostrar la fe que dices tener en? Amén. Esto es lo más importante. Y dice la palabra, vuelvo a leer el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Él no demoró, él se levantó muy madrugado y enalbardó su asno. Quiere decir que empezó a preparar todo. Escucha bien, que eso fue lo que el Señor me dijo en mi corazón. Él empezó a prepararlo todo el ambiente, todo a su alrededor, lo empezó a preparar para ofrecer lo que el Señor le había pedido ofrecer. Amén. Todo, lo empezó a preparar todo. ¿Y cómo empezó? Levantándose muy temprano. ¿Cómo empezó? Arreglando el asno, o sea, todo lo que iba a necesitar para el viaje. Y tomó consigo 2 siervos suyos, muy especial eso, 2 personas que estaban con él en la misma fe, que estaban con él en su casa, que le servían en su casa, que estaban allí. Los tomó a su lado y dijo, vamos a ir juntos. Y dijo, y a Isaac, que era a quien él tenía que ofrecer, o sea, cogió lo que Dios le estaba pidiendo coger, porque él puede haberse ido solo con sus siervos y hacerse el loco, como muchos tratan de hacerse los locos con Dios y dicen, ay, se me olvidó Isaac, Señor, qué pena, se va a dejar para otro día porque esta vez fue como que se me pasó, yo no me acordaba que era Isaac el que me había dicho que traía. No, él fue muy serio con Dios y llevó a Isaac consigo a pesar de saber lo que le costaría dejar a ese hijo en el altar. Y cortó leña para el holocausto. Y cortó leña para el holocausto. Y el Señor me hablaba. Él empezó a llevar todo lo necesario para entregar esa ofrenda. Él sabía que se necesitaba leña. ¿Para qué? Para hacer fuego y que se consumiera en el fuego el holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? No es simplemente una ofrenda. No es simplemente un sacrificio. El holocausto es mucho más que eso. El holocausto era una ofrenda efectivamente, pero que se quemaba en el altar íntegramente para Dios. Todo lo que se quemaba allí era para Dios. Nada podía coger el ofrendante, el que estaba allí ofreciendo esta ofrenda, no podía coger nada de esa carne, no podía coger nada de esos huesos, no podía coger nada de allí, porque era enteramente consumido para honrar y adorar al Señor. Amén. Y así fue Abraham, con esa conciencia en su corazón, con esa convicción y esa certeza de que él tenía que ofrecer todo allí en el altar para Dios, que todo era consumido para Dios. O sea, él ya estaba, en su corazón ya estaba sacrificando a Isaac. Dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No cogió para otro lado, cogió para donde Dios le dijo. Y muchas personas cogen para donde quieren, se van para donde quieren, asisten a la iglesia que quieren, están con las personas que quieren, ¿sí? Y no donde Dios les dijo. Y esa es la diferencia entre los que son solo creyentes y los que son realmente discípulos. Que los discípulos sí van donde Dios les dijo que fuere, como fue Abraham, un hombre de fe. Y dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ese versículo es muy corto, pero muy diciente. Dice muchas cosas allí. Al tercer día, ¿de qué habla el número 3 en la Biblia? Te he dicho en otras oportunidades, el número 3 habla de revelación, de revelación.
y al tercer día. Al tercer día quiere decir que estando Abraham en esa condición, estando Abraham en esa actitud de ofrecer lo que más amaba y de ofrecer lo que Dios le estaba pidiendo, al tercer día se le abrieron los ojos. ¿Y para qué se le abrieron los ojos? Dice la palabra, para que él alzara esos ojos y viera el lugar específico que Dios le había asignado para ofrecer su holocausto. Amén. O sea, fueron abiertos, fue revelado el lugar. Yo a veces le oro al Señor, Señor, revelan, cuál es el lugar, cuál es la manera, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y el Señor, con esa insistencia, abre mis ojos. Mira que no abrió sus ojos al primer día, ni al segundo día, tuvo que ser al tercer día. Y muchas personas que son experimentadas, por ejemplo, en el ayuno, ellos dicen que puede pasar uno un día, 2 días en ayuno, pero al tercer día algo espiritual empieza a pasar. Como que toda esa resistencia de nuestra carne, esa lucha que nosotros estamos viviendo en nuestra carne, como que cede. Ya al tercer día como que cede y empezamos a ver cosas. Y yo quiero trascender de 3 días a 4, 5, 6, 7 días en donde el Señor realmente nos muestre cosas más profundas que Él, estoy seguro, quiere mostrarnos. Amén. Y allí estaba Abraham en esa condición, dispuesto, Señor, ¿qué es lo que me quieres revelar? ¿Y qué le reveló el Señor? El lugar donde habría de ofrecer a su hijo. Amén. Y dice, entonces dijo Abraham, ¿qué dijo Abraham? Dijo a sus siervos, habló con los siervos que venían con él en el camino y dice, les dijo, esperad aquí con el asno, ¿cierto? O sea, su función se ha cumplido. Ya han cumplido su propósito de acompañarme hasta este punto. Pero cuando tú llegas a un punto de revelación de Dios, ya es necesario que sea entre Dios y tú. Ya es algo personal. Ya es algo que tú tienes que enfrentar cara a cara con Dios. Y estos siervos lo acompañaron hasta el punto en donde tenía ya él que separarse y no encontrar apoyo en seres humanos, sino solo en Dios. Y ese es el momento del ofrecimiento. El lugar de Dios es el lugar donde tú estás solo, donde no cuentas ni con el uno ni con el otro, sino estás solo para ofrecer lo que Dios te está pidiendo ofrecer. Y les dijo a ellos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Como les he dicho en otras oportunidades, esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra adoración. Porque adoración tiene que ver con ofrecer lo que yo más amo. La adoración es ofrecer lo que más me cuesta, ofrecer lo que es un alto precio para mí. Amén. Ofrecer aquello que no estoy dispuesto fácilmente a desprenderme. Porque yo cuando me desprendo de lo que más amo, estoy cediendo mi voluntad. Estoy cediendo mi amor. Estoy cediendo aquello a lo que estoy aferrado. ¿Por qué estaba aferrado Abraham a Isaac? Porque él había recibido todas las promesas. Isaac, en él estaban todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de que iba a ser multiplicado, que iba a tener naciones, de que iba a ser el padre de multitudes. En Isaac se iba a cumplir esa palabra, y el Señor le estaba diciendo, aquel a través del cual se va a cumplir este propósito, te estoy diciendo que lo dejes allí como una ofrenda para mí, como una primicia para mí. ¡Qué tremendo! Y qué contradictorio, porque entonces si no iba a ser a través de Isaac y ya había echado a Ismael, entonces ¿a través de quién? ¿Le daría el Señor otro hijo más adelante? Podía el Señor hacerlo, ¿cierto? Pero estaba probando el corazón de Abraham. Amén. Y muchas veces, escúchame bien esta mañana, Dios te va a probar pidiéndote lo que más amas, a ver si eso que tú amas va a interponerse entre Dios y tú. Y te va a pedir eso, y va a ser contradictorio, Señor, pero este ministerio luego acaso tú no me lo diste para servirte y ahora me lo estás pidiendo. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, ¿para qué me lo diste si al final me lo ibas a pedir?
¿Por qué me hiciste esperar 25 años? Diría Abraham, esperando este hijo para que al final me lo tuvieras que pedir otra vez y tuviera que morir en un altar. Y Abraham fácilmente pudo haber disgustado y alegado y discutido con el Señor y Señor, esto no me parece, no, esto no tiene lógica, esto no debe ser así. Y muchas veces así somos nosotros, como que peleamos con Dios y decimos, Señor, esto no tiene lógica. Pero ¿quién te dijo a ti que la lógica del reino es la misma lógica tuya? ¿Quién te dijo a ti que Dios piensa de la misma manera que tú y yo pensamos? No, Él a veces se atraviesa, Él a veces hace las cosas del modo más contrario que nosotros podríamos hacerlo. Y allí están ellos dos. Pero sabes una cosa, dice aquí que Abraham tenía conciencia de que lo que iba a hacer allí, pasara lo que pasara, era adorar a Dios. Era adorar a Dios. Sea que él saliera ganando o sea que él saliera perdiendo, entre comillas, de todos modos, él estaba seguro que lo que iba a hacer era ¿qué? Adorar a Dios. Y con seguridad también dice, y volveremos a vosotros. Qué tremendo ese corazón de Abraham. O sea, estoy seguro que allá voy a enfrentar una lucha tremenda, pero estoy seguro que los dos vamos a regresar. ¿Qué seguridad tenía Abraham de decir eso? Y volveremos a vosotros. Y no dice, y quizás volveremos a vosotros, porque bien podría decir la Biblia un quizás. O quizás nos vemos nada más, me veo con ustedes, yo nada más. Pudo haber dicho Abraham, ¿cierto? Pero no, dice, volveremos. Él estaba seguro que algo iba a pasar en ese monte, pero que su hijo no le iba a ser quitado. Tremendo, pero iba con la disposición de ofrecer. Amén. Y tú debes tener esa certeza también en tu corazón. Si Dios te ha dado algo, va a hacer algo con eso. Va a hacer algo con eso que te dio en tu vida, ese don, ese llamado. Pero sabes, antes de hacer algo, el Señor te lo va a pedir y va a pedir que tú mueras a eso para que tú no te enamores de eso en lugar de enamorarte del Señor que te dio eso. Amén. Entonces ten en cuenta eso. Cada vez que Dios da un llamado, cada vez que Dios está dándonos a nosotros un llamado grande, Él siempre nos lo va a pedir otra vez para que no se convierta en un obstáculo entre Él y nosotros. Amén. Y dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, ¿cierto? Así como el Padre puso sobre Jesús la cruz, así puso Abraham sobre la espalda de Isaac la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Qué linda esa descripción. Tomó el fuego y el cuchillo. Fuego para encender el altar y cuchillo para atravesar a su hijo. Tremendo. Y Dios te dice a ti esta mañana, ¿tienes ya en tu mano el fuego y el cuchillo? ¿Ya estás listo para encender ese altar y para atravesar a la ofrenda, para ofrecerla delante de mí? Y dice, y fueron ambos juntos, los dos iban allí caminando hacia el lugar del holocausto, el lugar que Dios les mostró. Entonces habló Isaac a Abraham, dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Ya estoy viendo de que todo se está alistando. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es mi duda. ¿Dónde está el cordero? Falta un pequeño detalle. El cordero, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? ¿Cierto? Y eso es cuando nosotros nos vamos acercando al lugar de la ofrenda, nos vamos acercando y empieza a ver esa lucha. Empieza a ver esa lucha. ¿Lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? Es la lucha de la voluntad. Es la lucha de la voluntad. Hace poco con mi esposa escuchábamos una enseñanza con respecto al rendir la voluntad, ¿no? Y hablaba muy lindo acerca de Jesús, ¿no? El momento en que estaba él allí en el Getsemaní, luchando
pero no se haga mi voluntad. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si es posible que yo no vaya, pero si es posible que no pase esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no mi voluntad, la tuya. Mi voluntad se rinde, mi voluntad muere. Señor, que muera, que muera. ¿Por qué duró tanto tiempo Jesús allí crucificado? Porque estaba venciendo su propia voluntad, cediendo hasta que murió. Qué tremendo. Y así es la voluntad nuestra. Qué difícil es entregar lo que Dios nos está pidiendo, y como que jalonea el Señor con nosotros, y nosotros como que saltamos y no, mejor no. Sí, no, mejor no. Y como que nos mantenemos aferrados a esto porque lo amamos mucho. Pero tenemos que ceder en nuestra voluntad. Y dice allí la palabra del Señor que estaban allí luchando ellos, y este hijo, Isaac, empieza a preguntar: ¿dónde está el cordero? Falta ese detalle. ¿Dónde está? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero no dice aquí la palabra: no, tranquilo Isaac, Dios va a proveer el cordero, no te preocupes. Y no, pobrecito, si supiera que es él. No dice eso la Biblia, sino dijo, y Abraham, eso es porque sencillamente él tenía una certeza, una seguridad de que ¿qué? De que Dios iba a proveer un cordero en el momento indicado. Y tú y yo debemos tener la certeza en nuestro corazón de que aquel llamado que Dios nos ha hecho efectivamente se va a cumplir, aunque lo que esté pasando en este momento sea contradictorio y nos diga todo lo contrario, las circunstancias nos digan todo lo contrario, la gente que está a nuestro alrededor nos hable todo lo contrario. No dejes de creer, afírmate en la fe y di: oh, por encima de lo que estoy oyendo y viendo, lo que Dios dijo se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá el cordero. ¿Y el cordero de qué habla? De redención. Es un pasaje de redención. Es un pasaje donde habla acerca de la obra del Señor. Y yo te digo, lo que tú y yo estamos haciendo en el llamado de Dios es una obra del Señor. ¿Y sabes qué? La respuesta es la misma que Dios le dio a Abraham, para ti y para mí. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, Abraham no desistió. Caminaba hacia el lugar indicado. Allí iba marchando hacia el lugar del holocausto. Y dice la palabra: y cuando llegaron, di conmigo, llegaron, porque efectivamente llegaron. Y vas a llegar tú y voy a llegar yo al lugar del ofrecimiento. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham? Edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, sí, esa leña que llevaba sobre la espalda de Isaac, la quitó y la puso para componer, para edificar el altar. Aleluya. Y ató a Isaac su hijo. Y esa palabra me habló muy fuerte en mi corazón. Ató a Isaac al altar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amarra aquello que más amas al lugar donde vas a prenderle fuego, donde va a arder, donde va a ser ese holocausto agradable para Dios. Amárralo, átalo al lugar del sacrificio, átalo. Y dice: y lo puso en el altar sobre la leña, dispuesto allí para que ardiera, dispuesto allí para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir. Y viene la parte crucial del pasaje, cuando dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, extendió la mano hacia el cuchillo y lo tomó para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Gritó, yo me imagino allí al ángel gritando, y dijo: Abraham, Abraham.
Y acordémonos en el versículo 1, cuando lo llama por primera vez y le dice solamente una vez su nombre, Abraham. Pero aquí lo grita y le dice 2 veces, Abraham, 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 Abraham. Y él respondió otra vez la misma palabra del principio, que me pareció tan lindo, como si hubiera habido un lapso allí entre el llamado y el lugar donde ya él estaba listo a cumplir el propósito de Dios. Y la respuesta de Abraham sigue siendo la misma. Heme aquí, estoy dispuesto. Aleluya. Y hay gente que en la iglesia de Cristo ha recibido un llamado, puede que hace 1 año, 5 años, 10 años, y está allí en la eternidad esa frase, heme aquí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Pero entre ese día del llamado y el día de hoy ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas que no se sabe si la respuesta va a seguir siendo igual, heme aquí. Pero qué bueno es que Dios te encuentre al filo del tiempo hoy y pueda encontrar en tus labios otra vez la misma frase que tú le dijiste allí llorando en el altar al Señor cuando te entregaste, o cuando le dijiste, Señor, cuenta conmigo en este llamamiento, y pueda encontrar en tus labios otra vez esa palabra, heme aquí, heme aquí. Y el ángel gritó, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí estoy dispuesto ¿a qué? A ceder mi voluntad, a hacer tu voluntad, a hacer lo que me has pedido. Aquí te traje todo lo que me pediste. Heme aquí. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Es decir, no bajes ese cuchillo sobre él o contra él, ni le hagas nada. ¿Porque qué? Porque ya conozco, dice el Señor, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. No hagas este sacrificio. No mates allí a tu hijo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería probar era si estás conmigo o no. Y ahora conozco que ¿qué? Que temes a Dios, que tú tienes temor de Dios, que a ti nada te va a impedir cumplir mi voluntad. Si no me escatimaste siquiera lo que más amabas, que era tu propio hijo, cuánto menos las cosas, cualquier otra cosa que yo te pida. Y eso es lo que Dios quiere probar en tu corazón y en el mío. Que demos lo que más amamos, para que cuando nos pida otra cosa en el camino, estemos tranquilos de ofrecerla sin ningún problema. Ya conozco, yo ya me doy cuenta que tú eres un hombre temeroso, que tú eres un hombre que me respeta, que tú eres un hombre que cede su voluntad ante mi voluntad, que abraza su cruz y me sigue. Ya me doy cuenta. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por cuanto no me rehusaste. Y eso va a decir el Señor de ti y de mí. Ya me doy cuenta que tú no me rehusas lo que más amas. Ya me doy cuenta. Tú no me lo rehusas. Tú no te quedas con eso. Tú no te abrazas a la bendición. A pesar de saber que yo mismo te la di, estás dispuesto a morir a ella y a entregarla. Ya me doy cuenta. Ya sé qué calidad de hombre, qué calidad de mujer eres tú. Ya sé, ya me di cuenta que eres un hombre, una mujer temeroso de mí. Amén. Y eso es lo que quiere ver Dios. Temor de Dios en nuestro corazón. Y termina diciendo allí los 2 últimos versículos. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos. La primera vez que alzó sus ojos, ¿qué vio? El lugar de lejos a donde habría de ofrecer a Isaac. Pero esta vez, dice la palabra, alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces, en la primera vez vio el lugar a donde habría de ofrecer a su hijo. La segunda vez vio la provisión de Dios como sustituto de su hijo. El cordero trabado por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. En lugar de su hijo.
Yo te digo, la provisión de Dios va a llegar en el momento exacto, ni antes ni después. Ocúpate tú de no adelantarte a Dios, que Dios se ocupará de que tú no te atrases para Él. Amén. Todo sucederá en el momento perfecto, en el momento exacto, en el momento del propósito. Cuando Dios vea que tu corazón es correcto, cuando Dios vea que nuestro corazón está dispuesto a ofrecer lo que más amamos, Él enseguida vendrá y tomará aquello que tiene que tomar. Como otras veces les hemos dicho, cuando tú en el altar que has construido para adorar al Señor le ofreces las cosas, pueden suceder varias cosas. O allí se quedan y se queman completamente, pero Dios te da algo mejor. O Dios te devuelve del altar eso, pero con promesas mejores. Amén. Entonces, nunca vas a salir perdiendo con el Señor. Siempre vas a ganar. Y dice la palabra del Señor, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. O sea, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el lugar que Dios asignó, en ese monte de encuentro. Recuerda que en la Biblia los montes son lugares de encuentro con Dios. Los altares son lugares de encuentro con Dios, lugares de lucha espiritual, lugares de adoración para Dios. Los altares y los montes son claves en la Biblia. Y tú y yo somos llamados a ir al monte y a levantar altares. A levantar altares para el Señor. Y el Señor te dice, levántame un altar y ve al lugar, al monte que yo te diré, y allí me revelaré a ti y allí te proveeré. Hay gente buscando provisión en este tiempo. Hay gente buscando una mejor economía. Hay gente buscando una mejor situación para él y su familia. Hay gente buscando la provisión, pero en el lugar indicado. No quieren ir al monte, no quieren ir a la cita con Dios, no quieren cumplirle al Señor, y así se van a quedar buscando toda la vida. Porque cuando tú vas al lugar de Dios, encuentras satisfacción, encuentras paz, encuentras la certeza que has hecho lo que Dios te había pedido y tienes a manos llenas la provisión de parte del Señor. Ven al lugar de Dios, no te quedes ahí pleiteando, no te quedes ahí tratando de imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios, porque vas a seguir perdiendo, vas a seguir perdiendo. Cede tu voluntad y vas a salir ganando, como Jesús se dio su voluntad, fue a la cruz, pero al tercer día se levantó de en medio de la cruz, resucitado y glorioso, y ascendió victorioso y está sentado a la diestra del Padre en las alturas, en victoria, como ningún ser humano podría estar, en la mejor gloria que cualquiera podría tener. Aleluya. Entonces busca la voluntad del Señor y Él te dará lo mejor. Te dará lo mejor que hay en su corazón para tu vida. Dice, quiero leer unos versículos más solamente para que veas los resultados. Dice el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto, escucha esta palabra, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que se lo había dicho en el capítulo 12, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Mira todas las promesas. Yo quiero que tú ya en tu casa analices esas promesas de los versículos 15 al 17. Analiza esas promesas hasta el 18. Todo lo que el Señor le dice a Abraham es lo que te dice a ti y me dice a mí. Amén. Yo voy a bendecirte. Yo voy a bendecirte. El resultado, en resumen dice, el resultado de haberme obedecido y haber cedido tu voluntad, te voy a dar más de lo que siquiera esperabas. Más. O sea, va a ser devuelto ese hijo en una bendición muchísimo mayor de cuando lo entregaste. Aquello que cediste, aquello que rendiste, te será devuelto en mayor bendición.
Yo quiero que te coloques sobre tus pies y le des gracias al Señor, porque Dios tiene para ti una gran bendición. Aleluya, Padre, te agradecemos esta mañana porque tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Oh, aleluya, tú sabes qué estás persiguiendo de nosotros. A veces nos parece contradictorio lo que nos estás pidiendo. A veces nos parece ilógico. A veces nos parece que no debe ser. A veces nos parece que eso es algo que va en contra siquiera de la razón y de tu voluntad, Señor. Pero así, Señor, oh Dios, vaya en contra de toda lógica, queremos hacerlo porque sencillamente es tu voluntad, Señor, oh Dios. Queremos rendir aquello que nos estás pidiendo. Queremos rendir aquello, Señor, oh Dios, que tú, Señor, estás demandando de nosotros. Y no aferrarnos a la bendición, sino soltar aún aquello con lo que nos bendijiste, para que en el altar se devuelva mejor de como lo ofrecimos, Señor. Queremos ver una mayor bendición, Señor. Trae una mayor bendición. Yo te suplico sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre cada uno de los que nos rendimos voluntariamente a ti. Señor, qué difícil es morir a lo que amamos. Qué difícil es morir. Nadie dijo que morir era fácil. Nadie se goza muriendo. Todos sufren, todos agonizan, oh Señor, pero después viene una condición mejor. La condición de la resurrección, la condición de la vida eterna, la condición, Señor, oh Dios, de la gloria. Oh Padre, y eso es lo que queremos ver. Tu gloria, al rendir nuestra voluntad, al morir a nosotros mismos, al dejar en el altar lo que más amamos. Queremos recoger esto en mayor gloria, Yo te pido una mayor gloria para cada uno de mis hermanos esta mañana, una mayor gloria. Que tú multipliques tu gloria sobre sus vidas y que ellos se gocen en verte a ti glorificado en cosas mayores, Señor. Yo creo por cosas mayores. Yo llamo cosas mayores para mi vida, Señor. Llamo cosas mayores, Señor, oh Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que tú has preparado para los que te aman, Señor. Yo llamo eso mayor. Yo llamo eso mejor. Lo llamo para mi vida. Lo llamo, Señor, oh Dios. Aleluya. Porque mucho hemos entregado en el altar. Porque mucho hemos ofrecido, Señor. Pero hasta cuando no terminemos de ceder por completo en nuestra voluntad, no nos será entregado algo diferente. No será provisto ese sustituto en el altar para que nos sea dado lo que nos corresponde. Oh Señor, trae, Señor, oh Dios, esa provisión. Trae esa provisión que tanto esperamos, que tanto anhelamos, que tanto buscamos, y muchas veces de una manera equivocada. Pero ahora, Señor, buscándola de la manera correcta y en el lugar correcto, sea dada, sea soltada, sea desatada esa bendición para nosotros. La recibimos, Padre, y te agradecemos porque tú eres un papá para nosotros. Tú eres el que nos llamó. Tú eres el que sigue con nosotros y el que nos llevará de la mano hasta el final, Señor, del cumplimiento de este llamado y este destino que trazaste para nuestras vidas. Bendigo a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Aleluya. Con esta palabra, recíbela. Es una palabra de poder para tu vida. Es una palabra que desata tu destino, que te posiciona en el lugar que tú debes estar, y que tú cobres fe en tu corazón y digas: lo mejor de Dios está por venir. Lo mejor de Dios está por serme dado y yo lo voy a recibir a manos llenas. Preparo mis manos para recibir en abundancia lo que Dios tiene para mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Un abrazo pues para todos y los bendigo en el nombre de Jesús.